en primer lugar, agradecer a los organizadores de la jornada, especialmente a Guadanatura y a Isidoro, por invitarme a participar en esta interesante jornada. He participado como José María en otros eventos que también ha ido organizando a lo largo de muchos años que llevo trabajando en esto. Como han dicho en la presentación, soy el director técnico del Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia. Soy director técnico desde el año 2000. Llevo trabajando en certificación de productos ecológicos desde 1998. Y en la charla, pues bueno, voy a contar un poco la historia de la agricultura ecológica en nuestra región. Decía el alcalde en la presentación que era algo nuevo. Para nada es nuevo la agricultura ecológica. La agricultura ecológica era la que se hacía antes. A raíz de la Revolución Verde surgió la agricultura convencional o la agricultura industrial que hemos tenido, y en la década de los 70 surgió un movimiento que ya llegó a nuestra región de una alimentación más saludable, con menos impacto medioambiental y que recuperase un poco esa agricultura tradicional que teníamos. Las primeras referencias que tenemos de agricultura ecológica en nuestra región son de 1974, que se empezó a hacer en la zona de Calasparra, algo en el campo de Cartagena, muy pocos operadores, no había normas oficiales, todo era por unas normas que establecían asociaciones privadas. En el caso de España, la principal asociación fue Vida Sana, que a día de hoy sigue trabajando, no en desarrollo de normas, porque las normas de producción ecológica ya son normativa oficial, pero sí sigue trabajando en temas de promoción e incluso en aspectos como la cosmética, que no hay normativa oficial, sí que tienen normativa de producción ecológica. La primera norma oficial que hubo de producción ecológica, curiosamente, fue la del arroz de Calasparra, que fue en el año 1986. Con la creación de la denominación de origen arroz de Calasparra, se hablaba ya del cultivo biológico. Entonces era biológico. En el año 1989 se crea una norma a nivel nacional para todos los cultivos. Se crea el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica y en esta norma se regula la producción, el etiquetado y el control que tienen que sufrir o pasar estos productos ecológicos. Y esta norma se hace a nivel europeo en el año 1991. En el año 1991 se publica el reglamento 2092/91 que regula la producción ecológica, que fue derogado por el reglamento 834/2007, que es el que actualmente está en aplicación, y a partir de enero de 2022 entrará en aplicación la nueva normativa que sustituye al reglamento europeo, que es el 2018-848. ¿Qué conseguimos con que haya una normativa europea? Pues sobre todo transparencia e igualdad en reglas de juego. O sea, que un producto lleve el logotipo de agricultura ecológica, que es este que está aquí abajo, ya sea el producto de Alemania o sea el producto de Murcia, tiene las mismas características. Entonces, lo que tenemos es una mayor transparencia de mercado, una mejor competitividad y una confianza al consumidor. Este logotipo, desde el año 2012, creo que sí, desde el año 2000, se aprobó en el año 2010 y desde el año 2012 es obligatorio. Pues, como decía, desde 1991 ya tenemos reglas oficiales y estas reglas regulan la producción, la transformación de alimentos, el etiquetado de los alimentos ecológicos y el control que deben sufrir estos alimentos. ¿Quién controla los productos ecológicos? Y aquí empezamos con agricultura ecológica, pero hasta el año 1996 en nuestra región no es cuando empieza a crecer. Hasta el año 1996 en nuestra región lo que había eran pequeños agricultores, hortalizas frutales. Pues bueno, en 1996 había 284 hectáreas, 58 agricultores y 4 industrias que comercializaban esos productos, y a partir de ahí, como veremos después en la gráfica, es cuando empieza a crecer el cultivo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea desarrolla o promueve una ayuda para la conversión de la agricultura ecológica. Y desde ahí, como veremos en la gráfica, influye muchísimo la convocatoria de esta ayuda en el crecimiento de las superficies.
Y ya empiezan otros cultivos, cultivos de secano, almendro, viñedo, cereal, que son los mayoritarios, también son los cultivos mayoritarios en nuestra región, y empieza a crecer. Bueno, dentro de la agricultura ecológica, dentro del sistema de control, se permite, la norma establece que pueda haber un control público o un control privado. En el caso de la región de Murcia, el control es público y nosotros somos la autoridad pública de control, el Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, pero la autoridad competente y quien tiene competencia en materia de producción ecológica es la Consejería de Agricultura. Os decía, la evolución de la superficie. Lo pongo desde el año 2004. Aquí no había convocatoria de ayudas, se establece, se mantiene más o menos la superficie, pero en el momento que hay una convocatoria de ayudas, hay crecimiento pues del 50, del 60% los años que están abiertas las convocatorias. Se mantiene la superficie hasta que en el año 2015 hay otra convocatoria de ayudas, hay otro salto en el crecimiento de la superficie. Pero vemos que desde 2015 ya no influye tanto la ayuda. La superficie ha ido creciendo, menos que cuando hay ayuda, pero ha seguido creciendo. Y básicamente es por un cultivo que vamos a ver ahora en detalle. Vemos que los cultivos herbáceos, los cereales, van súper influenciados por las ayudas. O sea, es uno de los cultivos, junto con el viñedo, los dos que más se influencian por las ayudas. Hay convocatoria de ayudas, crecimiento. Hay parcelas o operadores que no cobran la ayuda, dejan de hacer agricultura ecológica. Hay otra convocatoria de ayudas, crecimiento, estabilización. Con el viñedo, igual. Con el viñedo es curioso. El viñedo es uno de los cultivos que porcentualmente más superficie ecológica tienen en nuestra región. Este decrecimiento que se ve aquí, si viésemos el de viñedo en general, sería mucho mayor. O sea, la superficie de viñedo en nuestra región está cayendo de una manera que a veces puede ser preocupante. En el caso de, hay otros grupos de cultivos, como son las hortalizas y los cítricos, que su crecimiento es constante. Para nada se ven influenciados por las ayudas. Los cítricos con crecimientos de hasta el 40% con respecto al año anterior. Fundamentalmente el limón. Demanda de mercado. En hortalizas igual, curioso el salto de 2019 a 2020 que disminuye en unas 200 hectáreas, pero esto fue simplemente por la suspensión de pagos de una empresa. Hubo una empresa que desapareció, tenía esa superficie que realmente seguíamos creciendo, pero esa empresa tenía casi 400 hectáreas al darlas de baja, da este salto. En hortalizas, pero el crecimiento ya en el 2021 recuperaremos y la perspectiva es que crezca bastante más. Y os decía que había un cultivo que era el que influía en que en los últimos años no influyese o no se mantuviese, siguiese creciendo la superficie. Y es el cultivo del almendro. Hablamos de frutos secos, pero prácticamente el 90% de la superficie ecológica que hay en Murcia es de almendro. Veis que iban saltos con las ayudas, hasta aquí se mantenían, pero en el 2016 ya su crecimiento, aunque no haya ayudas, es ascendente. Y evidentemente es por el diferencial de precios que tiene la almendra ecológica. En Pepita está en torno a 5 euros más caro el kilo de almendra ecológica que la almendra convencional. Hablando que la almendra convencional está en torno a 3 euros y algo y la ecológica está a 8 euros kilo. Entonces, bastante bueno. Y los agricultores de almendros, pues, aunque no tuviesen ayuda en este quinquenio, siguieron creciendo. Las perspectivas de este año, pues bueno, se ha abierto una línea de ayuda y estamos desbordados con las solicitudes que ha habido. Ha habido más de 800 solicitudes de nuevos agricultores, 700 agricultores que presentan ampliaciones. O sea, este año, el crecimiento de este año va a ser algo que va a ser en torno a eso, al 50%, como en los años que se convocan ayudas. En cuanto a los operadores certificados, pues estamos cerca de los 4.000 operadores certificados, crecimiento muy similar al que tenía la superficie. Esto aquí se incluyen industrias y elaboradores, pero también el crecimiento de las industrias se han duplicado en los últimos 10 años, hay más del doble de industrias
que elaboran o comercializan productos ecológicos en nuestra región. Productos ecológicos de todo tipo. O sea, cualquier industria que hace productos en convencional, hace también en ecológico. Las grandes, las pequeñas, yo creo que menos el Pozo, porque es cárnico y nuestra ganadería ecológica es muy poca. El resto de industrias que tenemos en la región, todas tienen una línea de productos ecológicos. En diciembre de 2029, de 2020, ya me he ido yo 10 años para adelante, qué gana tengo que pase esta situación. Y está en una normalidad. Yo creo que ya para el 29 estaremos normalizados, ¿no? No, yo no creo que estemos peor, por lo menos de la pandemia, no. Podremos salir con los amigos. No, en diciembre de 2019 teníamos más de 3.300 agricultores certificados, 11 ganaderos. De estos 11 ganaderos, la mayoría son apicultores. Después tenemos una granja de cerdo, una de vacas, 2 de ovejas, perdón, 2 de cabras, ovejas no tenemos ninguna, 2 de caprinos, cerdo, gallinas y apicultores, muy pequeños apicultores también. 19 semilleros que preparan la plántula para que los productores de hortícola la hagan. Y tenemos más de 400 industrias que elaboran o comercializan los productos ecológicos. Bueno, más de 450. ¿En qué zonas de la región tenemos producción ecológica? Pues bueno, la zona donde más superficie ecológica tiene es la zona del altiplano, Yecla Jumilla básicamente, la zona del Valle del Guadalentín, donde estamos ahora, sería la segunda, y el noroeste sería la tercera zona, con el 22% de la superficie ecológica de Murcia está en el noroeste. Bueno, pues, ¿qué cultivos predominan en esta zona? Los que decía, los de secano. El cultivo de viñedo, por ejemplo, en el altiplano, y el almendro. Los cereales en el noroeste. Aquí en esta zona el principal cultivo es el almendro, que son los cultivos prioritarios. Prácticamente el 40% de la superficie de agricultura ecológica de Murcia es de almendro. Le sigue el cultivo de cereales y el barbecho, que suelen tener una superficie muy similar porque se suele hacer la práctica de año y vez. Un año se siembra cereal, al año siguiente se mantiene barbecho. El viñedo con un 12% de la superficie ecológica de Murcia, pero es muy importante la superficie que tenemos de hortalizas, que está en torno al 5,5%. Está muy por encima de la media nacional. La superficie que tenemos de cítricos, con el 4,4%. Murcia, pese a ser una comunidad uniprovincial, creo que es la cuarta, bueno, con cifras de 2019, que son las últimas que publicó el Ministerio, es la cuarta comunidad autónoma en superficie ecológica. Por delante tiene Andalucía, Castilla-La Mancha y creo que Valencia, Comunidad Valenciana, que iba muy igualada con nosotros. Yo creo que en el 20 lo hemos vuelto a adelantar. Lo que pasa, vamos siempre muy, muy igualados con Valencia. Ellos tuvieron ahí un salto bastante grande los últimos años. Siendo uniprovincial, mirad las comunidades que tenemos delante si son bastante más grandes que nosotros. Pero si vamos por cultivo de hortalizas o lo miramos por provincias, éramos la primera provincia en cultivo de hortalizas ecológicas. En cítricos estábamos muy igualados con Málaga en cuanto al cultivo de cítricos ecológicos. O sea, estamos bastante a la cabeza en producción ecológica a nivel nacional. Y bueno, España es el principal país europeo en producción ecológica, con lo cual Murcia está bastante a la cabeza. Comentaba José María en su presentación en la estrategia de la granja a la mesa que presentó la comisión hace un año. Yo creo que fue en mayo de 2020 cuando hizo la presentación de la estrategia de la granja a la mesa. Uno de los objetivos de esta estrategia era que el 25% de la superficie cultivada de la Unión Europea fuese ecológica. Pues bueno, en Murcia estamos ya en el 24%, o estábamos en el 24% en diciembre de 2020. A día de hoy ya hemos superado ese 25%
que se preveía para el año 2030. O sea, vamos con 9 años de adelanto en el cumplimiento de la superficie ecológica. Pero hay cultivos como, bueno, los frutales, que el porcentaje es el más bajo, prácticamente el 4% de la superficie de frutales de nuestra región es ecológica, pero hay otros cultivos como los frutos secos, que ya más del 40% de la superficie de almendro de nuestra región es ecológica, el viñedo, prácticamente el 40% del viñedo es ecológico, el olivar en torno al 20%, los cereales en torno al 30%, pero bueno, el objetivo de la granja a la mesa es el total de la superficie cultivada y ese ya lo tendríamos cubierto. Igual, estos datos son antiguos, pero es el último año que la Comisión elaboró este mapa por regiones. A partir de 2013 ya lo hizo por Estados miembros. Bueno, pues destaca Murcia como una de las regiones, bueno, la región de España que mayor porcentaje de superficie cultivada tiene convertida a agricultura ecológica. Esos son datos del año 2010 y bueno, desde entonces estamos ahí, que somos de la región de España que más porcentaje de superficie cultivada dedica a la producción ecológica. La estrategia de la granja a la mesa la había comentado José María. Hay uno de estos objetivos de la granja a la mesa que es reforzar la agricultura ecológica. Y aquí viene la parte de futuro. ¿Qué pasará en un futuro? Pues bueno, en un futuro todo depende de cómo se lleve la aplicación de esta estrategia de la granja a la mesa. Y hace un mes aproximadamente la Unión Europea presentó el Plan de Acción Europeo para el desarrollo de la agricultura ecológica. Aquí en España se hizo una presentación que es muy interesante y en esta web tenéis, o sea, en esta diapositiva tenéis el enlace a la presentación que organizó Asobio, que es la Asociación de Comercializadores de Productos Ecológicos de España, en la que colaboró SEAE, colaboró Intereco. Y bueno, en este plan de acción se enfoca en 23 acciones, de las cuales 8 van destinadas al eje 1, 8 al eje 2 y 7 al eje 3. Y en estas 23 acciones lo que se pretende con el eje 1 es que los alimentos y los productos ecológicos lleguen a todos. Entonces, estimular la demanda y garantizar la confianza de los consumidores. Aquí se basa en hacer campañas de promoción de la agricultura ecológica, del sello de la agricultura ecológica, que el consumidor conozca las ventajas de consumir productos ecológicos. Y una de las acciones, por ejemplo, que favorece aquí es que los alimentos ecológicos se introduzcan en comedores colectivos. Esa sería una de las 8 acciones que proponen. Todas las acciones las podéis ver aquí en el enlace. Hay una presentación que hizo un consejero de la Unión Europea y que está el vídeo, está el PowerPoint y podéis verla bastante claro. Después, hacia 2030, estimular la conversión y consolidar todos los eslabones de la cadena de valor. Aquí lo que trata esta, sobre todo va ahí enfocada a la PAC y que se estimulen ayudas para la conversión a la agricultura ecológica. Nosotros hemos llegado a ese 25%, pero la media nacional creo que está en torno al 9 y algo por ciento. O sea, toda España tiene que llegar a ese 25% y estamos a menos de la mitad de camino en la media nacional. Entonces hay que estimular que los agricultores sigan convirtiendo sus tierras a la producción ecológica. Y después predicar con el ejemplo, aumentar la contribución de la agricultura ecológica a la sostenibilidad. O sea, que la agricultura ecológica tenga un enfoque todavía más sostenible del que tiene. Y cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Si los agricultores no tienen una rentabilidad por hacer agricultura ecológica, evidentemente nadie va a perder dinero por muy concienciado que esté medioambientalmente. Con esto termino mi presentación y después en la mesa redonda tenemos el turno de preguntas para que